La mujer, quien las inventó, dice, tuvo que ser Dios. Así es, somos creación del Todopoderoso. ¿Qué tal? Buenos días. Es lunes 8 de marzo de 2021. Miguel Figueroa está en la consola de sonido, nuestro productor de esta mañana. Y pues les habla Nerima del Reyes, junto a la invitada de hoy. Es la jueza 1 del Juzgado Tercero de Familia, la licenciada Carmen Elena Molina, abogada y notaria, psicóloga además, y tiene una serie de cursos especializados en materia de judicatura. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a la KL. Feliz Día Internacional de la Mujer, hoy y siempre, licenciada. Muchas gracias por invitarme, un saludo cordial a todos y quiero comenzar con un saludo muy especial para las domésticas, para el aporte laboral al país de estas personas cuyos derechos están invisibilizados, porque no tienen ninguna protección cuando llegan a su vejez, cuando necesitan tener maternidad, su tiempo de servicio, no hay horas laborales extra compensados, y vaya para ellos un especial saludo en este día. También a las señoras maquileras, a las señoras vendedoras de los mercados que están junto a sus hijos, ¿verdad?, en una cajita de cartón. Vaya ese reconocimiento a las mujeres que trabajan en la zona rural, para esas personas que también trabajan en islas tan bellas, nuestro territorio insular. Tenemos muchas islas, ¿verdad? En la bahía de Jiquilisco, ¿verdad? Tenemos en la Unión, etcétera, y todas esas demás islas. Entonces, un saludo cordial para todas ellas y en general a toda la población. Y este año el día dedicado a nivel internacional de la mujer está relacionado con el liderazgo de la mujer, el esfuerzo de la mujer para pues honrar su disposición al futuro en medio de esta pandemia de COVID-19. El lema que ha destacado la Organización de Naciones Unidas, Mujeres Líderes o Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Y estos liderazgos a los que usted se refería es que la mujer en distintas esferas, desde los niveles más altos hasta los más bajos, pues evolucionando, licenciada Molina, y ustedes, por ejemplo, haciendo aplicación de justicia, también es una evolución. En un trabajo periodístico que hacía, se hablaba de que, bueno, cerca del 50% de los funcionarios y funcionarias judiciales son mujeres. Sí, pero lamentablemente hay un vacío en las esferas más altas, ¿verdad?, del órgano judicial. Y entonces donde vemos una participación mínima, ¿verdad?, de mujeres, porque no hemos tenido ninguna mujer que sea presidenta del órgano judicial, como sí han habido en otros países. No tenemos en el país ninguna mujer que ha sido ministra de Defensa, ¿verdad? Otros países ya lo tienen. Chile, por ejemplo, ¿verdad?, ha tenido una mujer ministra de Defensa. También la OTAN, ¿verdad? Sí, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sí. España y la persona embarazada, ¿verdad? Entonces, ha habido una exclusión. Quiero comentarle que antes de estudiar Derecho, yo quería ser militar, yo quería tener una carrera militar. ¿Y fue a la escuela? No, porque no aceptaban mujeres. En esos años. ¿Verdad? En esos años. Hay una evolución, licenciada, y ustedes, bueno, que hacen judicatura, pero además en las esferas esta que usted menciona, hoy sí vemos que en las graduaciones aparecen mujeres. Incluso escuchaba a una mujer, fíjese que está en TCS hoy, hablando de su experiencia al frente del Batallón de Sanidad Militar. Sí, pero ¿cuántas coronelas? ¿Cuántas ministras de Defensa? Entonces siempre vemos, aparentemente, ¿verdad?, que hay una participación igualitaria, pero en los estratos altos, de mandos altos, ¿verdad?, no lo tenemos. No tenemos una mujer presidenta del órgano ejecutivo, no lo tenemos, ¿verdad? A lo más que se ha llegado, ¿verdad?, una vicepresidenta que en algún momento en las suplencias hacía de presidenta, ¿verdad? Pero queremos más, ¿verdad? Queremos más. Porque lo merecemos, la población lo dice, y hay tantos vacíos todavía que recorrer. No obstante, estamos en el Día Internacional de la Mujer. También yo quisiera que se hiciera el mismo énfasis con el Día Internacional del Hombre, porque lo existe, y es hacer conciencia de una nueva masculinidad, no ese hombre agresor, no ese hombre golpeador, sino un hombre más sensible, un hombre capacitado en derechos humanos. Entonces también un llamado, ¿verdad?, a que celebremos ese día, ¿verdad?, dándole un nuevo nacimiento, ¿verdad?, a esta nueva masculinidad. Es importante este llamado que hace, porque las sociedades, para lograr su desarrollo, deben tener un equilibrio. Exacto.
no puede haber, digamos, una supremacía de ninguno de nuestros habitantes aquí en la tierra. Coincido totalmente con lo que usted dice, porque si queremos tener una sociedad igualitaria, debe haber una participación, ¿verdad?, de todos los sectores. Y no solo quedarnos también como una visión adultocentrista, ¿verdad? Porque también de una participación de adolescentes, ¿verdad? Tenemos una población joven, ¿verdad? Y la gente cuando dice mujer no visualiza también los derechos de las niñas, de los derechos de las adolescentes, ¿verdad? De los jóvenes en general, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Es necesario empezar a trabajar desde ya. Claro. ¿Verdad? En esas áreas. Y hemos avanzado, como le decía, en la parte de introducción, licenciada Carmen Elena Molina, pero también hay segmentos de la sociedad que necesitan de apoyos. ¿Cuál es la atención en materia de derechos de las mujeres migrantes, por ejemplo? Sí, fíjese que las personas piensan que por el hecho de estar en un país en condiciones ilegales no tienen derechos, ¿verdad? Y los derechos humanos no solo abarca a una ciudadanía, sino que también abarca a sus habitantes, y dentro de los habitantes del país tenemos un sector que puede ser extranjero, un sector que puede estar ilegal, una población que está en tránsito, etcétera, etcétera. Entonces las personas dicen, como no soy salvadoreña, no puedo ir a los tribunales a denunciar acoso, ¿verdad? A denunciar otras cosas porque me van a sacar del país porque estoy en condición de ilegal. ¿Se dan este tipo de casos en El Salvador? Sí, claro que sí. Nuestro país, ¿verdad? Es un territorio que es un puente, ¿verdad? Que integra las Américas. Hay muchas personas que quieren desplazarse a Estados Unidos, a México, etcétera, y por aquí pasa mucho tráfico humano, ¿verdad? Órganos, niños, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas personas piensan que si denuncian no van a ser escuchadas y las van a tratar, ¿verdad?, mal, o las van a deportar a sus países de origen, etcétera, etcétera. Entonces, este es un llamado para decirles que el país ha suscrito muchos derechos humanos en los cuales ha querido erradicar cualquier tipo de violencia, ¿verdad?, en estas situaciones. He conocido, por ejemplo, algunos casos de personas que están como empleadas domésticas de nacionalidades centroamericanas, por ejemplo, y son abusadas, ¿verdad?, sexualmente por sus empleadores. Y no han denunciado, ¿verdad? Y las que se han atrevido, pues lo han hecho con mucho miedo. O hay otras personas que están teniendo sus relaciones de pareja, ¿verdad? Y entonces le dicen que no vayan a ir a denunciar porque, ¿verdad?, las van a correr del país, etcétera. Entonces esto no sucede. También, por ejemplo, en Estados Unidos hay una gran población migrante ilegal, pero cuando se trata de tráfico humano, cuando se trata de violencia doméstica, cuando se trata de abuso a niños, entonces también se le da una protección especial y se atienden los derechos, e incluso hay personas que han logrado asilo bajo esa situación. ¿Y cuál es el compromiso, por ejemplo, de estos países, en el caso que usted mencionaba, licenciada Molina, de proteger y hacer cumplir los derechos de las mujeres que son indocumentadas, por ejemplo? Por ejemplo, cuando es el tráfico de las personas humanas, ¿verdad? Se les logra dar esa protección integral, ¿verdad? Si la persona, ¿verdad?, quiere regresar a su país de origen porque las han traído con engaños, ¿verdad?, que les van a ofrecer trabajo, y lo que la persona pretende es que se dedican a una prostitución, ¿verdad? O estén un tanto esclavizadas en el sentido que están haciendo trabajo y no se les paga, ¿verdad? Solo está de comer. Y también no solo son mujeres en el tráfico humano, sino que hay hombres también. Hay hombres, hay menores también. Exacto, ¿verdad? De todo tipo, entonces cuyo objeto, y así encontramos salvadoreñas, ¿verdad? Que van en su paso para el norte, ¿verdad? Y entonces también en ese momento, pues, las tratan como ese tráfico humano, ¿verdad? Y tal vez la persona quiere buscar un mejor futuro, pero como las abandonan, ¿verdad?, en esa travesía, entonces hay otras personas que las abusan, ¿verdad?, para pues ejercer la prostitución, etcétera, etcétera, para tener hijos, y luego se los quitan y va en la cadena de una entrega de niños, ¿verdad?, ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación se da en los países de tránsito, en los países receptores, etcétera, etcétera. Hay otras personas que se ponen bajo agencias que van a conseguir matrimonio y lo que llegan es a las manos de un explotador, ¿verdad?, o explotadora, porque también en los tráficos humanos se ha visto a la mujer
también como una persona que engaña a la otra persona y le dice, no, es una agencia de modelaje, vieras qué bonito, etcétera, etcétera, y también se ha visto, o sea, que también que no se le piense con la idea, solo defienden a las mujeres, y las mujeres también, ¿verdad? Como ponerlas solo víctimas, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Sino que es una posición de diferentes ángulos y lo que se pretende es hacer una concientización de derechos, ¿verdad? Sí. Y este día no significa que se alcanzaron todos los derechos, sino que es necesario ver otras aristas que están pendientes de hacer como esa protección, ¿verdad? Y el objeto mío es decirles que en cuanto a violencia intrafamiliar, también hay una protección, ¿verdad?, para las personas que estén en condiciones de ilegalidad en el país y se les puede dar protección. ¿Y cuánto ha avanzado El Salvador en esta concientización de los derechos de la mujer? ¿Cuántas mujeres acuden, por ejemplo, cuando se percatan que están siendo víctimas de esta trata de personas, a buscar el amparo legal, licenciada? Fíjese que esa situación de promoción de derechos, esa situación de educación, ¿verdad? Esas situaciones de visualización, fíjese que le deberían de hacer también otras instituciones. A nosotros como juzgados, pues solo nos toca aplicar la ley. La ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, las convenciones de Belén do Pará, han visualizado que la ley no solamente es la aplicación de una ley que es dada en la asamblea, ¿verdad? No la hacemos los jueces ni las juezas, ¿verdad? Sino que igual que un agente de tránsito, el agente de tránsito no ha hecho la ley de tránsito, simplemente es un aplicador, ¿verdad? Cuando hay violaciones, ¿verdad?, que se pasaron un semáforo, entonces algo similar, ¿verdad? Nosotros no hacemos las leyes. Si la ley viene defectuosa, ya no es nuestra responsabilidad, sino que es del órgano legislativo el que las hace, ¿verdad? Y entonces es ahí donde está la situación. Pero estas convenciones, ¿verdad?, de derechos humanos, esta convención de Belén do Pará, esta ley contra la violencia intrafamiliar, tienen un componente que es de carácter educativo. Para que la ley tenga su máxima finalidad, es primero la orientación, la educación, y después viene el aspecto como sancionador. Y en estas situaciones de los sectores como por ejemplo derechos humanos, el Ministerio de Justicia, ¿verdad?, y diversas asociaciones de mujeres son las que mayormente están involucradas en estas situaciones, ¿verdad? Nosotros nos toca cómo aplicar porque no tenemos todo el componente que quisiéramos para esa prevención. Incluso a la Fiscalía le toca la prevención del delito, ¿verdad? Porque la violencia intrafamiliar se puede convertir en un delito, ¿verdad? Entonces, son estas personas las que les pueden decir, y estas instituciones, qué tanto han hecho ellos por el avance y la divulgación de estos derechos. Bueno, ya nos han mencionado algunas, pero las organizaciones de mujeres pueden jugar también un papel importante en esta orientación y educación. Por supuesto, y ha sido muy valiosa el aporte que han dado, histórico el aporte que han dado, porque gracias a ellas han permitido acudir las personas víctimas, ¿verdad?, a accesar a la justicia, han tenido acompañamiento, han tenido representación, ¿verdad? Y nos quedan desafíos a todos, ¿verdad?, para cubrir a más población, que es la población no vidente, que es la población con minusvalías, es la población adultas mayores, porque hay explotación de adultas mayores, ¿verdad? Cuando a las personas se les abusa, cuidar excesivamente a sus nietos, cuando se les abusa con sus pensiones, con sus recursos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y entonces es necesario como la visualización, ¿verdad? Entonces esa difusión de derechos, esa participación y esa formación, y mi presencia este día también obedece a decirle en lo personal, ¿verdad? Es un compromiso con una justicia no solamente individual, la que me llega para conocer de los casos, ¿verdad?, una aplicación en el caso de María, en el caso de José, en el caso de Violeta, etcétera, ¿verdad? Es una aplicación individual y concreta. Mi misión es trascender a esos ámbitos y llevar a una justicia comunitaria, a una divulgación de derechos, a la participación de un liderazgo comunitario, ¿verdad? Y por qué no decir una justicia social, ¿verdad? En la amplitud, no solo quedarnos limitados, pero ese es mi particular punto de vista, ¿verdad? Mi aspiración máxima también, que los medios de comunicación sean unos aliados estratégicos,
porque así se abarca más población y lo que estamos haciendo es una educación legal popular, pero eso es mi iniciativa, ¿verdad? La Corte también tiene algunas iniciativas, ¿verdad? Con los medios, pero serán diversos temas, ¿verdad? Claro. En el área mía es familia. Pero ahí es necesario, y cuál debe ser el nivel de compromiso de cada una de las instituciones, tanto del Estado, en esta educación, y lo que usted manifiesta, cada caso es diferente. Por supuesto, pero también fíjese que hay situaciones que me dejan insatisfecha en algunos aspectos porque, por ejemplo, cuando se ha hablado de la mujer, yo he visto en los periódicos las caritas de todas las mujeres juntas, ¿verdad?, que están en los órganos legislativos, etcétera, etcétera, y entonces dice, todas unidas, no importan los partidos políticos, ¿verdad?, decimos no a la violencia, pero en la práctica, ¿verdad?, cuando es que yo estoy abajo y estoy atendiendo una población, no es posible que tengamos un solo juzgado de familia para departamentos, y le voy a comentar. Por ejemplo, el juzgado de familia de Sultán, ¿cuántos juzgados de familia tienen? Le dejo Solo el reto. Uno. ¿Cuánta para población? todos los municipios del departamento. Población, si son como 33 municipios. Sí. Para el juzgado de familia de Chalatenango son 33 municipios, ¿verdad? Y tenemos unas áreas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De difícil acceso, ¿verdad? Como Las Pilas, como otros lugares, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Y entonces solamente hay un PICAT, ¿verdad? Solamente hay un, ¿verdad? Un juzgado de familia y un juzgado de familia. Ajá, y cómo vamos a darle una respuesta a una población adulta, a una población minusválida, a una población, ¿verdad?, de diferentes edades, diferentes estratos sociales, ¿verdad? Ese desplazamiento, esa atención psicológica, ¿verdad?, que quisiéramos, si son tantos, ¿verdad? Entonces, a la hora de la realidad, ¿verdad? Si no cambian estas leyes y dan más jurisdicciones y haya más recursos, entonces, ¿verdad?, esta falta de atención se reproduce después en mayor delincuencia, porque la violencia es un círculo, ¿verdad?, donde se están aprendiendo unas normas de conducta y las niñas están viendo cómo golpean, ¿verdad?, a su mamá, cómo el niño ve cómo su papá golpea, y entonces es lo que aprende la nueva generación, una violencia, ¿verdad? Y entonces al final tenemos pues las cifras que tenemos, ¿verdad?, en los sectores de los centros penales. Y entonces no se termina el círculo con que ya mataron a la mujer, vea, y ya se terminó y lo juzgaron y le dieron penas. No, ahí comienza otro círculo. Sí, porque quedan los hijos. Sí. ¿Verdad? Los hijos separados, los hijos divididos, unos con los abuelos, otros con los tíos. Y entonces tenemos esta carestía de atención, ¿verdad? Porque cuando se dan los conflictos generalmente son los fines de semana, hay mayor consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Según su registro, licenciada Molina, los tribunales reciben más de... Bueno, es que no son los tribunales, porque nosotros nos toca ya aplicar, Ajá. Pero de los procesos que depuran, la mayoría tienen su origen en fin de semana, es cuando más... No, en todos tiempos y en todos los estratos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Se incrementa. Desencadenantes son esos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Pero lo que yo quiero decir es que hay una falta de atención en algún momento, porque las oficinas están abiertas, ¿a qué hora? De 8 a 4. De 8 a 4. ¿Cuándo dan las terapias? De 8 a 4, de lunes a viernes. Y las personas, ¿verdad?, cuando están juntas, ¿verdad?, es cuando también hay mayor, ¿verdad? Entonces, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, ¿quién le da atención? ¿Verdad? Entonces, hay juzgados de paz, ¿verdad? Porque todos, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, se tiene que dar esta atención nocturna. Pero solo vemos cuando ya está el golpe. Lo que me encantaría es estas instituciones que dan una respuesta de prevención, ¿verdad?, después de estos horarios tradicionales de lunes a viernes de 8 a 4. ¿Y qué pasa? Cuando la gente no va a pedir muchas veces permiso porque va a poner una denuncia, entonces dice ya mucho permiso, ya no voy, o si voy a ir a las 6 de la tarde ya esto está cerrado, ¿verdad? Entonces luego que me digan a mí, mire, hágame charlas de prevención, ¿verdad? Entonces eso viene un plus, un extra, ¿verdad? Pero mi obligación es de 8 a 4, de lunes a viernes, ¿verdad? No es antes de las 8, ¿verdad? Aquí es por un compromiso, una visión, ¿verdad? Con este espacio, sí, ¿verdad?, que quiere visualizar esta situación. Entonces, es como un llamado, ¿verdad?, a las instituciones, un llamado a los líderes, ¿verdad?, que están en estas instituciones, para que haya un espacio más funcional y que haya atención, ¿verdad?, de prevención
en estos horarios también que no son tradicionales, ¿verdad? Y que haya mayor compromiso. Vamos a ir a una pausa. Hablamos hoy aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL en el Día Internacional de la Mujer con la jueza 1 del Juzgado Tercero de Familia de San Salvador, la licenciada Carmen Elena Molina. Ella es una abogada y notaria de la República y además es también psicóloga y ha producido un libro interesante del que también nos hablará. Dice todo lo que necesita saber sobre la violencia intrafamiliar. Es todo un directorio de información sobre números de teléfonos, ubicación, tipo de servicio, pero esto nos lo contará en breve. Son las 7:26 de la mañana, ya regresaremos. Siempre de la verdad, busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. 7 de la mañana con 34 minutos en la poderosa YSKL, la jueza 1 de familia del Juzgado Tercero de la Familia nos acompaña aquí en la cabina azul, la licenciada Carmen Elena Molina. Ha escrito este libro, todo lo que necesita saber sobre la violencia intrafamiliar, ya nos estará contando, pero antes, licenciada, ¿cuál es el registro también sobre derechos de las mujeres adultas mayores? Bueno, sobre, si me habla de registro es como una estadística, ¿verdad? Y cada quien maneja diferentes estadísticas, ¿verdad? Porque las asociaciones, ¿verdad? De protección para mujeres manejarán una estadística, Fiscalía manejará otra estadística, la policía manejará una estadística, el órgano judicial otra estadística, ¿verdad? Entonces, solo pues hacer un llamado de los casos que me llegan, ¿verdad? Entonces, ese registro a nivel nacional y estadístico y la integración de todas estas estadísticas, pues no la manejo yo, ¿verdad? Yo veo casos individuales que llegan al tribunal. Lo que sí le puedo decir de los casos concretos que me llegan es que también pues he recibido denuncias de personas adultas mayores, ¿verdad? Porque la familia en ocasiones está presionando para que firmen y ahí hay un interés a veces de que quién quiere tener a la persona, ¿verdad? Pero al final dice, que mi hijo o mi hija me lleva y solo me dice de la firma, ¿verdad? Entonces también una protección integral a los adultos mayores implica también una salud mental para ver si ya no tiene, si tienen Alzheimer, ¿verdad? Si tienen algo otras situaciones, ¿verdad? No solo darle de comer, también cariño, ¿verdad? Hay personas que si son jubilados o son pensionados, todo el mundo quiere vivir de esa jubilación, ¿verdad? No trabajar, ¿verdad? Y entonces, o si no, ¿verdad? Los hijos quieren disfrutar de su fin de semana y le llevan los hijos a la adulta mayor, ¿verdad? Van a trabajar y se la llevan a la adulta mayor, ¿verdad? O al adulto mayor. O la mujer también a veces que viene a hacer función de compañera de vida o esposa, etcétera, le dan el cargo de, ¿verdad? Que tienen que cuidar a sus padres y tienen que cuidar a sus suegros, ¿verdad? Tienen que cuidar a los niños. Entonces también hay en algún momento una desproporción, ¿verdad? ¿Cómo se llama en esas situaciones? Y tiene que atender los oficios domésticos y tiene que hacer las compras, ¿verdad? Entonces se ha vuelto no solo una cuidadora de sus hijos, sino que vuelve un círculo, ¿verdad? De cuidadoras de los adultos mayores. Entonces, esta situación también no ha permitido en algún momento el avance, ¿verdad? Económico, o la misma paga, ¿verdad? O la misma superación en cuanto a estudios, porque son cuidadoras, ¿verdad? De todas estas personas. Y entonces ahí también hay que poner un poquito de ojo a esta situación. El INCAE, ¿verdad? En algún momento daba unas cifras estadísticas que y lo hacían con mujeres también que eran con hogares, ¿verdad? Entonces decía quién termina de hacer a veces más maestrías, más doctorados, ¿verdad? Otras situaciones, y se veía que entonces la mujer tenía una desventaja porque tenía que cuidar su hogar, ¿verdad? Tenía que cuidar, ¿verdad? A su suegra, tenía que cuidar, ¿verdad? A medio mundo ahí, y entonces ahí el tiempo para estudiar, el tiempo para dedicarse, entonces ya iba como disminuyendo, ¿verdad? Entonces esa es otra de las situaciones donde en la se formación académica se ve afectada también la mujer. Sí, porque a veces si la mujer sale embarazada, deja sus proyectos de vida, deja sus proyectos de estudio, etcétera, etcétera, porque tiene que, ¿verdad? Afrontar otras estrategias. ¿Dónde le van a cuidar los hijos? ¿Qué universidades tienen para cuidar los hijos? ¿Verdad? Hay otros lugares donde las universidades tienen, ¿verdad? Este lugar donde la mujer que esté embarazada va a darle su atención y van a cuidar a los niños. Y las adolescentes que salen embarazadas, ¿dónde están las escuelas donde le van a cuidar a los niños?
Vea, no, la niña que salió embarazada es un mal ejemplo a los demás, va, pues, expulsémosla y ya estuvo la situación, ¿verdad?, solucionada, ¿verdad? Y entonces es cuando más se le debe dar una atención, ¿verdad? Entonces no, es de visualizar también estas situaciones, ¿verdad? Y aquí también, licenciada, puede evidenciarse en el caso de las adolescentes que salen embarazadas una falta de orientación. ¿Qué instituciones deben de asumir este rol de educación, de orientación hacia la mujer también? Bueno, en primer lugar, los llamados son sus padres, ¿verdad? Pero familia, que tenemos la familia, pero tenemos una familia desintegrada, ¿verdad? Entonces una familia que se ha migrado, etcétera, etcétera. Entonces, en las situaciones de la mujer no solo es una situación adulta, es de niñez, es de adolescencia. Y también es de hacer una diferencia, ¿verdad? Los juzgados somos diferentes a la institución de la Fiscalía, somos diferentes a la Procuraduría General de la República, y entre los mismos juzgados tenemos juzgados de familia, juzgados de una vida libre de violencia, tenemos juzgados de lo penal, tenemos juzgados de lo de paz, y entonces puede existir, sin duda alguna situación de mora, ¿verdad?, en alguna de las instituciones, pero no somos responsables todos de esa mora. Por ejemplo, si hay una mora en la Fiscalía, nosotros no somos responsables, ¿verdad? Si hay una mora en la Procuraduría General de la República, los juzgados no somos responsables, ¿verdad? Los jueces de familia no somos responsables, ¿verdad?, de alguna situación. Lo que se necesita es que en algún momento más personal y más atención a estas áreas, ¿verdad? Porque atención de familia se necesita como esas terapias psicológicas, esa atención por parte de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Pero nada más nuestros recursos llegan como a atender en ese momento. Pero lo ideal sería que después de la atención, después de la sentencia, le diéramos como ese seguimiento para que ese círculo se cortara. Pero la gente también encontramos con estas situaciones que hay unas barreras culturales y dice, uy, yo al psicólogo no voy, pero al psiquiatra. Estoy loca. Exacto, cuando es una ayuda, ¿verdad?, que viene a visualizar, ¿verdad?, esa situación. Sí. Entonces, que ha venido, porque la misma persona no sabe que está sufriendo violencia psicológica, porque ¿y qué es eso? ¿Cuál es la violencia psicológica? ¿Cuál es la violencia económica? No lo saben. Entonces, por eso el libro ha querido cubrir esas necesidades, y es un libro que se ha hecho un lenguaje muy sencillo para que la señora que es maquilera, para que la señora que es costurera, para que el señor que es campesino lo pueda entender, porque se ha hecho con un lenguaje accesible y el objetivo es educar. Hay una participación en la número 2. Buenos días, ¿de dónde nos llama y cuál es su inquietud esta mañana? Sí, bueno, que realmente primero felicitarlas por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Ustedes son mujeres muy valiosas y muy interesante el tema que está abordando su invitada, Nery Mabel. Gracias, Arely. Gracias. Bueno, que Dios la bendiga, que sigamos adelante, y las mujeres tenemos que luchar, somos valiosísimas, más que ninguna otra cosa. Que Dios la socorra y mucha bendición a todas las mujeres del mundo y especialmente a las de nuestro país, El Salvador. Muchas gracias. Mujeres valientes, mujeres preciosas, mujeres luchadoras, triunfadoras. Pues los calificativos se quedan cortos. Hasta luego, Nelly. Hasta luego. Y aquí nos escribían también jefas, compañeras, mamás, hijas, tías especiales que se han iluminando, dice, este mundo. Ay, qué bonitos los saludos, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Nos llena a todos de una esperanza, ¿verdad? De ese cambio de una sociedad, ¿verdad? Más humana. Y hasta eso podemos ir, quedábamos también pendientes con esto del libro. Usted lo produce, hay un lugar donde se puede comprar el libro para tener esta información, porque veo que tiene números de teléfonos, organizaciones que brindan algún tipo de orientación, licenciada. Gracias. Fíjese que para que hacer una producción masiva se necesita una inversión, ¿verdad? Una inversión de miles de dólares, ¿verdad? Para que entre más libros se sacan, ¿verdad?, el costo se reduce. Pero como yo voy sacando los que me encargan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo voy haciendo porque no tengo esa cantidad de dinero para invertir. Y sino que pues me los encargan y los voy a dar. Quiero decirles que este libro quiero llevar a la práctica esa justicia comunitaria, ¿verdad? Pero es un interés personal. Lo que se obtiene de la venta del libro, hacemos en el tribunal panes con huevo.
Entonces, de lo que se compra, de lo que se tiene con el libro, se compra pan francés, cada uno de los empleados, ¿verdad?, se lo lleva y hace sus huevitos, y lo hacemos, ¿verdad?, lo ponemos en una bolsita y se reparten entre las personas que están en condiciones de indigencia, entre los padres de familia que tienen que venir de los diferentes departamentos y que vienen de cantones, al Hospital Benjamín Blum, que están desde temprano aguantando este sereno con sus hijos en los brazos, y entonces tal vez no han comido, no han desayunado, y entonces la venta de libros sirve para eso, ¿verdad? Para destinar fondos para asistencia a estas personas vulnerables. Sí, porque como decía, mi vocación no es una justicia nada más individual, de 8 a 4, de lunes a viernes, sino que un compromiso más allá, ¿verdad? De esa justicia, ¿verdad?, comunitaria, que lo podemos hacer cualquiera, que esta institución como YSKL, ¿verdad?, que ha sido vanguardia por los años, ¿verdad?, que la hemos escuchado, que ha abierto estos espacios. Entonces acá incluso con la periodista tan destacada que lleva a cargo este programa, la licenciada Reyes, ¿verdad? Ella le he dicho que esta participación también tiene como objeto hacer un llamado para donaciones de ropa, ¿verdad?, de comida, ¿verdad? Y que de aquí lo va a destinar YSKL para ver qué lugar lo va a llevar, y van a tomar fotos donde se entregan. Hay hogares de ancianos, hay hogares de, por ejemplo, la mujer, ¿verdad?, alcohólica. Hay un hogar de rehabilitación. De rehabilitación, ¿verdad? Hay diferentes destinos, y entonces también esa invitación para que los que están escuchando, ¿verdad?, puedan hacer sus donaciones ahora más que nunca, ¿verdad? Miren cuántas personas en indigencia, qué alcohol gel, qué mascarilla, qué agua potable. Si yo los he visto tomar del agua que sale sucia de las cunetas, porque aquí no hay un río, nuestros ríos están contaminados, ¿verdad? ¿De dónde van a ejercer la agricultura acá? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Y hay una gente que a veces están en estas condiciones de indigencia porque nadie les dio la oportunidad, porque fueron presas a veces de abusos, porque se dieron por vencidos, porque no tuvieron una familia a la par, ¿verdad? Y entonces, imagínense ahora con el coronavirus, cuánta gente no ha perdido a sus familiares, ha perdido sus casas porque han perdido empleos. Entonces, las condiciones de indigencia han aumentado, ¿verdad? Y entonces, el llamado es para que ustedes puedan acercarse a YSKL a brindar lo que ustedes puedan, ¿verdad? Ya sea arroz, ya sea frijoles, huevos, galletas, ropa. Vean, no se le están pidiendo ropa de marca. Mire, la que usted ya no le quedó porque engordó, tráigalo, ¿verdad? Va a servir de mucho apoyo. Pamper, si quiere donar mascarilla, si quiere donar gel. Entonces no esperemos solamente que un juez va a hacer justicia. La justicia la hacemos todos, ¿verdad? Cómo se trata a la empleada doméstica, ¿verdad? Cómo se le tiene en condición de esclavitud, cuando se le puede dar un trato más adecuado, un trato digno, ¿verdad? Hay personas que le dan las obras, ¿verdad? Hay personas que le dan malos tratos. Entonces, ahí es también donde podemos aplicar justicia. Es importante este llamado para que usted pueda brindar su contribución, y con mucho gusto nosotros coordinaremos esta acción social con la jueza Carmen Elena Molina. Hay este hogar de rehabilitación de mujeres alcohólicas que pueden necesitar este tipo de alimentos, para que usted, si está en su corazón donarlo, lo haga. Ahí ya prácticamente estamos finalizando nuestro programa, licenciada, y este tema que hoy se dedica Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el mundo del COVID-19, nos deja también un mensaje de reflexión sobre el avance que decía la oyente que nos llamaba, de mujeres tomando decisiones, mujeres que han evolucionado, pero también hay otros segmentos de la sociedad que están inmersos en esta diversidad sexual, que también significa derechos. Sí, bueno, quiero abordar este punto bajo dos aspectos. Uno, el liderazgo. Las personas piensan que el líder tiene que ser una persona que salió de la universidad, una persona que esté en lo alto, ¿verdad? Etcétera. El liderazgo se puede ejercer para todas, ¿verdad? Una mujer vendedora, ¿verdad?, puede ser una mujer carismática en su lugar. Miren, hay personas también que hacen rezos y están organizando a su comunidad, ¿verdad?, religiosa, y ahí están, ¿verdad? Para alimentar la fe. Exacto. Entonces, el liderazgo significa una persona que está comprometida con que otros, ¿verdad?, avancen,
¿verdad? Y hay diferentes tipos de liderazgo, ¿verdad? Y una situación es que todos podemos ser en algún momento líderes y lideresas, ¿verdad? Y pueden haber lideresas natas, ¿verdad? Incluso han habido presidentes, por ejemplo en Brasil, que el señor era mecánico y llegó a ser presidente, ¿verdad? Lula. Sí, ¿verdad? Trabajaba en la siderurgia. Lula, ¿verdad? Hay otras personas que también, entonces, no piensen que son personas universitarias. El cambio viene desde abajo también para un desarrollo de derechos. Y el libro, ¿verdad?, que yo he hecho es justamente para que estas personas, si lo leen, ¿verdad?, entonces también pueda llevar estos conocimientos, ¿verdad?, a otra persona que lo conozca. Ahí están teléfonos, instituciones, ¿verdad?, que los pueden atender incluso a las 24 horas, porque por ejemplo la fiscalía, la policía, y a cuál llamo, etcétera, dónde están los teléfonos, y si no le suena a uno, le suena el otro, y entonces esto es lo que se ha pretendido. También hablarles de, ¿cómo se llama?, que en cuanto a, hay otra población, ¿verdad?, que la ley contra la violencia intrafamiliar dice, ¿verdad?, que lo deja abierto. Hay un artículo donde dice que lo pueden ver la violencia, ¿verdad?, que nos lo hacen, son personas de la familia, esposos, cónyuges, ex esposos, exparejas, ¿verdad? Y dentro de eso también los novios que están ejerciendo violencia, ¿verdad? También he recibido denuncias de personas que son novios, ¿verdad? Que viven cada quien en su casa y con sus padres, pero hay un acoso de aquellos que le den la prueba del amor y las andan acosando, o las niñas andan celando a los otros niños, ¿verdad? Etcétera. O se mandan fotos desnudos, desnudas. Y entonces ahí también, aunque no estén teniendo una convivencia, ¿verdad? Entonces hay otro sector, ¿verdad?, que son de novios, que también le podemos aplicar la ley contra la violencia intrafamiliar y que lo pueden denunciar. Otro sector también dentro de esa situación es, bueno, y una mujer trans puede ser producto de violencia intrafamiliar. ¿Y qué es una mujer trans? ¿Verdad? Una mujer que no nació biológicamente mujer, sino que la persona trata de identificarse con el sexo, con la forma de ser de otra persona. Por ejemplo, un hombre que se viste de mujer, ¿verdad? Es su intimidad, es su individualidad, etcétera, y tiene una convivencia, ya sea con un hombre u otra mujer, pero se viste de mujer. ¿Puede ser objeto de violencia o no? Sí. ¿La pueden golpear? Sí. ¿Verdad? Pero es hombre, sí, pero la ley lo que pretende es que no haya esa violencia, evitar un crimen. Y entonces también estas personas pueden acudir a las diferentes instituciones, ¿verdad?, para denunciar hechos de violencia. Y en los tribunales también se les tiene que atender, ¿verdad? Así, por ejemplo, como los derechos de salud. Si alguien tiene COVID, no le dicen, mire, y usted es homosexual, porque a los homosexuales no les vamos a dar atención para el COVID, no le vamos a dar mascarilla y no le vamos a dar gel. No, es un trato igualitario, son derechos. Y le parezca al juzgador o no le parezca al juzgador, hay que evitar un daño mayor, hay que evitar lesiones, hay que evitar muertes. Y esta población, diversidad sexual, también puede denunciar si han sido maltratados, porque la justicia es para todos, no dice solo para una población, sino para todos, ¿verdad? Y entonces viene pues esa situación para decirles pues que los tribunales así son para hombres, son para mujeres, para niños, para adolescentes, para personas, ¿verdad?, de adultos mayores, etcétera, migrantes o no, y las personas que son también de la diversidad. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este Día Internacional de la Mujer, a la jueza 1 del Juzgado Tercero de Familia, la licenciada Carmen Elena Molina. Un gusto haber hablado con usted, licenciada. Un placer, muchas gracias, y hacerles un llamado nuevamente. Por favor, donen, ¿verdad? Traigan sus pertenencias que consideren ahí que puedan donar. También para donar no solo significa ropa usada y ropa rota. ¿Por qué no dar ahora más que nunca algo que les mandaron de Estados Unidos, ¿verdad? Alguna situación puede ser la vida o la muerte para otras personas. Es el abrazo, ¿verdad?, de la comunidad, ¿verdad?, de todo El Salvador para aquellas personas que están viviendo, ¿verdad?, en estos momentos difíciles. Es ese abrazo de decir estoy contigo. Gracias. Todo lo que necesitas saber sobre la violencia intrafamiliar es el título del libro que ha escrito la licenciada Carmen Elena Molina, y como nos explicaba, si usted lo adquiere está contribuyendo también para obras sociales. Concluimos nuestro programa Punto de Vista.